tema tan interesante que es el tema de los perdones. Nuestra oficina se ha caracterizado por muchos años de ser una oficina que se dedica a hacer perdones. Yo por mi parte solamente en perdones o especializándome en perdones tengo 25 años y casi eso es lo más casos que hacemos. Yo me acuerdo en el año 2012 cuando yo vine aquí a la República Dominicana por un pequeño tiempo, fue la primera vez en muchos años que me pude pasar hasta 6 meses aquí en este país y salí en un programa de televisión en la capital y se causó mucha polémica porque aquí los abogados de migración decían que los perdones no existían. Entonces era un tabú los perdones y muchas personas pensaban que era imposible que se pudiera conseguir un perdón. Y déjenme decirle, nuestra oficina los más casos que hace son perdones y nosotros hacemos entre 3, 4, 5 hasta 6 perdones por mes y en los últimos 3 años que tenemos aquí en el país no han negado 2 perdones. Nosotros no cogemos todos los casos de perdones, somos muy selectivos en los casos, pero tenemos ya mucha especialización y tenemos psiquiatras tanto en los Estados Unidos como en la República Dominicana que trabajan con nosotros en la realización de esos perdones. O sea, para tú poder hacer un perdón, tú tienes que también tener una parte médica. Y hay situaciones que impiden que una persona pueda ingresar a los Estados Unidos legalmente y estas situaciones son las llamadas inadmisibilidades. Y esas inadmisibilidades son lo que verdaderamente crean la necesidad que una persona tenga que hacer un perdón migratorio. Y bueno, ¿qué significa inadmisibilidad? La ley estipula que las personas consideradas inadmisibles no pueden entrar ni permanecer en los Estados Unidos. La ley de inmigración y nacionalidad estipula las causales de inadmisibilidad. Las categorías generales de inadmisibilidad incluyen razones de salud, actividad delincuencial, seguridad nacional, carga pública, falta de certificación laboral si se requiere, fraude y rendición de declaraciones falsas, remociones previas, presencia ilegal en los Estados Unidos y diversas categorías misceláneas. Incluso una persona que tenga un problema mental o que tenga un problema de salud, esa puede ser una causa de una inadmisibilidad y esta persona tenga que hacer un perdón migratorio. En algunos casos de inadmisibilidad, la persona podría obtener una exención o un waiver o perdón de dicha inadmisibilidad, o en algunos casos la ley contempla excepciones y no se requiere de exención alguna para superar la inadmisibilidad, ya que dicha inadmisibilidad no es aplicable si la persona cumple con la excepción. Ejemplo de ello son las personas extranjeras que han sido golpeadas, violadas o sometidas a crueldad extrema, quienes han sido víctimas de graves formas de trata y a los menores de edad. Existen 8 tipos de perdones migratorios a los que se puede aplicar de acuerdo a las violaciones migratorias cometidas y a las leyes migratorias actuales en los Estados Unidos. Cada perdón podría salvarte de un delito diferente. Si has permanecido en los Estados Unidos más tiempo del necesario, necesitas un perdón. Si te enfrentas a una deportación, necesitas un perdón. Si estás solicitando una visa en el consulado estadounidense en tu país de origen y necesitas solicitar un perdón para una visa de no inmigrante, también tienes que hacer un perdón. Si tienes problemas de entrada en los Estados Unidos por razones de salud, por sufrir enfermedades transmisibles de gran interés público, también necesitas un perdón. Y si no te dejan entrar por no tener las vacunas requeridas, también necesitas un perdón. Y si has cometido algún tipo de fraude, de tergiversación, o si has estado en la cárcel tras ser condenado por un delito penal o también por un delito criminal, o si te deportan, tu familia pudiera sufrir grandes penurias y tienes un familiar calificado. Esos son algunos de los motivos por los cuales se puede solicitar un perdón en los Estados Unidos. De hecho, hay 8 perdones migratorios o waivers que vamos a hablar en el programa de hoy para personas que de una forma u otra han violado las leyes migratorias de los Estados Unidos y esos perdones te permiten ser admitido o readmitido en territorio estadounidense. El error más común al solicitar los perdones es pedir uno al que no calificas. No son fáciles de obtener, aunque con la ayuda de un abogado especializado en inmigración no son del todo imposibles de conseguir si documentas el caso adecuadamente. Todos los inmigrantes y algunas personas que solicitan visas de no inmigrantes y tienen algún tipo de inadmisibilidad pueden pedir un perdón migratorio para una visa, aunque hay muchos tipos de perdones según las autoridades migratorias y no se puede solicitar un perdón migratorio a aquellas personas que han participado en actos de terrorismo, esos no pueden solicitar perdones, o han pertenecido a grupos armados o terroristas, han realizado prácticas de espionaje o han tenido intención de hacerlo. Tampoco pueden realizar un perdón migratorio las personas que han participado en actos de genocidio, persecución nazi o han pertenecido a algún partido, grupo o asociación nazi política y también por motivos de política exterior. También aquellos que son considerados un peligro para la seguridad estadounidense, los que trafican con drogas o tienen una adicción a los narcóticos, que han participado o participan en trata y tráfico de personas. Y también las personas que están en las gangas, esos son inadmisibles de por vida, personas que ya por hecho se determina que son miembros de Bamba. Personas que han practicado o practican la poligamia, que permanecen ilegalmente en Estados Unidos tras cometer una violación migratoria, que abusan de la visa estudiante F1, que también
se han hecho pasar de forma ilegal por un ciudadano estadounidense. Esos grupos que mencionamos no pueden aplicar para un perdón. Los perdones no solamente existen para las visas de inmigrantes, también existen perdones para aquellas personas que piensan solicitar una visa de turista o una visa B1, B2 o cualquier otra visa de no inmigrante y tenga una inadmisibilidad. El perdón de inadmisibilidad para no migrantes es el perdón conocido en inglés como el INA 212D3 o el perdón HANCRA, que es un waiver de inadmisibilidad para visas de no inmigrantes. Es para los ciudadanos extranjeros que solicitan una visa de no inmigrante en un consulado americano en el extranjero con el fin de ser admitidos en los Estados Unidos desde cualquier punto oficial de entrada. Con este perdón, el fiscal general de los Estados Unidos renuncia a la mayoría de los motivos de inadmisibilidad para este tipo de extranjeros, aunque en un tipo de perdón bastante amplio por motivos de seguridad, no lo pueden solicitar aquellas personas que hayan participado en prácticas de espionaje, terrorismo, participación de actos de genocidio, persecución nazi o por motivos de política exterior. Este perdón HANCRA para las visas de no inmigrantes es súper amplio, incluso personas que hayan sido deportadas por delitos que tienen que ver con drogas u otro tipo de delitos. Si pueden demostrar que ellos no son un peligro para la seguridad nacional, pueden conseguir una visa de no inmigrante a través de este perdón. Tienen que haber pasado muchos años de la violación, tiene que la persona presentar pruebas que se ha rehabilitado y tiene que demostrar una buena situación económica. También están los perdones por inadmisibilidad o motivos relacionados de la salud. Hay personas que tienen situaciones de la salud, que esa situación de la salud le impide entrar a los Estados Unidos y este perdón está conocido en inglés como el INA 212A1 waiver. Que es el web con respecto a la salud. Y este perdón es para cuando no admiten en el país a los ciudadanos extranjeros con enfermedades transmisibles de gran interés público o aquellos con ciertas condiciones mentales o físicas y aquellos que no tienen las vacunas requeridas. También tenemos el perdón por fraude y tergiversación, que es el ciudadano extranjero puede utilizar el perdón 212E waiver. Este es el que más se utiliza, que es la persona que haya cometido algún fraude de migración o una misrepresentation. Y esto se utiliza como un medio para obtener la admisión como inmigrante. Solo puede pedir el perdón el cónyuge o hijo de un ciudadano estadounidense o residente permanente, quien tiene que demostrar que negar la admisión al solicitante conllevaría una dificultad extrema para el pariente calificado. Y ese es el caso que nosotros utilizamos los psiquiatras y los psicólogos que nosotros tenemos en Estados Unidos y en la República Dominicana para demostrar que esa persona tiene una condición mental que le está haciendo daño a ese familiar calificado y por eso necesita un perdón. También existe el perdón humanitario o el alivio a la deportación. Este perdón te salva de no ser admitido como consecuencia de un fraude o de una tergiversación intencional o inocente al solicitar una visa de inmigrante o un ajuste de estatus. También tenemos el perdón para evitar la deportación después de una condena penal, que es el perdón 212C, que permite que ciertos titulares de tarjetas verdes, aquellos con mucho tiempo como residentes, eviten ser deportados tras una condena por un delito penal. La suspensión de la deportación sigue siendo un perdón útil para quienes tienen condenas antiguas. Para ser elegible, el ciudadano extranjero tenía que haberse declarado culpable del delito antes del 24 de abril de 1996. También están los perdones de inadmisibilidad por actos criminales. El perdón 212H o waiver de actos criminales se puede utilizar por varios motivos penales y por diferentes requisitos, teniendo en cuenta la fecha de la condena y el estado del solicitante, entre otros. También cuando el solicitante es elegible de otro modo y no lo sabía al momento de ingresar a los Estados Unidos. También está el waiver 237A1H, que es el waiver humanitario y que se utiliza para release para removal, para evitar que un residente permanente que ha durado muchos años en los Estados Unidos pueda ser deportado por un delito criminal. También tenemos el perdón por dificultades extremas del familiar calificado, que es I-601. El perdón, también conocido como perdón por dificultades extremas, es muy útil para eliminar ciertos obstáculos de inmigración que impiden obtener una visa a un extranjero indocumentado, una tarjeta verde o incluso que pueda visitar el país de manera legal. Y lo difícil de los perdones, por eso que nosotros tanto criticamos a personas aquí en el país que no tienen la capacidad para hacer un perdón. Para tú poder hacer un perdón migratorio, tú tienes que tener, además de tener un amplio conocimiento de la ley migratoria, debes tener un amplio conocimiento del idioma inglés. Porque los perdones migratorios, regularmente los perdones migratorios que nosotros hacemos en la oficina pueden tener 40, 50, 60, hasta más de 100 páginas. Tenemos perdones que tienen que ser bastante extensos, donde se le explica al gobierno de los Estados Unidos cuáles son las razones físicas, psicológicas y de reubicación por la que esa persona merece un perdón. Por eso es que no le aprueban los perdones a las personas que solamente llenan una aplicación. Si usted va donde un asesor migratorio le dice que le va a cobrar $500, $1,000 por hacer un perdón, salga corriendo de ahí porque le estás robando su dinero. Eso es mucho más costoso de ahí, requiere médico y requiere una especialización. Lo más importante en este tipo de perdón es ajustarse al término legal dificultades, que se refiere al requisito que deben cumplir los extranjeros indocumentados para demostrar
que uno de sus familiares sufriría dificultades extremas si son expulsados o no se aprueba el perdón. Si bien no hay una lista oficialmente completa de exenciones por dificultades económicas, hay 3 exenciones, la I-601, muy comunes, el perdón de condena penal por falsedad o fraude y por presencia ilegal. Y por último tenemos el perdón provisional. El perdón I-601A es para las personas que entraron de forma legal pero han permanecido de forma ilegal. Este perdón libera de los llamados castigos de 3 y 10 años solo a aquellos ciudadanos extranjeros no residentes permanentes que estén casados o que sean hijos de un ciudadano estadounidense o residente permanente legal. Además, solo se concede el perdón cuando este familiar pueda demostrar que si la persona que aplica el perdón no es admitido en Estados Unidos, su familiar puede sufrir dificultades extremas. Y lo bueno de este perdón provisional a la presencia ilegal es que se aplica desde los mismos Estados Unidos. O sea, es aprobado, usted aplica dentro de Estados Unidos, son para las personas que se encuentren dentro, aplican dentro de los Estados Unidos y son aprobados. Ellos viajan a sus países de origen, a su consulado, donde obtienen su residencia. O sea, solamente van por 2 o 3 días y regresan inmediatamente para los Estados Unidos. Y en muy pocas ocasiones esas personas se quedan, solamente que tengan otro tipo de delito. Licenciado, usted